Hola, muy buenas. Bueno, estamos aquí con el artículo G dentro del símbolo sagrado del Pasú. Artículo G, estudio analógico del designio Pasú. En la figura 56 vemos un esquema semejante al de las figuras 48 y 51, en el que se ha representado analógicamente, mediante el modelo de designio desplegado, el principio de individuación del designio Pasú. A la naturaleza humana que el arquetipo Manú otorga al microcosmo potencial, pone término individual la matriz esencial supuesta por el logos demiúrgico. Existe así el Pasú, el animal hombre, que progresa evolutivamente hacia la entelequia Manú, o microcosmos actual. A cada lado de la matriz esencial se observan las matrices virtuales consecutivas que determinan las cualidades accidentales del Pasú individual y su destino real. Ahora bien, sabemos que la finalidad del Pasú apunta a alcanzar la entelequia Manú, y por ello el plan activo del designio Pasú se propone un objetivo microcósmico: desarrollar la esfera de conciencia hasta conseguir la autonomía óntica. Puede afirmarse, pues, que el progreso evolutivo del Pasú se mide en todo momento en relación al grado de desarrollo logrado por su esfera de conciencia. Con otras palabras, los grados sucesivos de progreso que va alcanzando el Pasú en su evolución son expresión directa de los grados de desarrollo de su esfera de conciencia. Pero por una parte ocurre que el progreso evolutivo sigue una ley espiriforme análoga a la curva helicoidal hélix de la figura 56, que va del arquetipo Manú al ente humano y que representa el impulso dado a su naturaleza específica por el ser universal. Y por otra parte sucede que la historia del microcosmos, cuya línea subjetiva constituye la conciencia del Pasú, es el esquema de sí mismo, o esfera de conciencia. La historia del microcosmos es así, un esquema en permanente construcción al que denominamos esfera de conciencia. Figura 56. Es evidente, pues, que la helicoide evolutiva de la figura 56 y la línea subjetiva que constituye la historia del microcosmos son una y la misma cosa. Por eso, sobre la escala gradual de momentos progresivos se agregó la leyenda Historia individual del Pasú. El desarrollo de la esfera de conciencia, que es un fenómeno energético, se conforma según la matriz funcional de la ley de evolución del designio caracol. La esfera de conciencia progresa hacia la autonomía óntica siguiendo una trayectoria análoga a la curva hélix de la figura 56, curva que representa entonces al hilo de la conciencia, a la continuidad histórica del sujeto anímico consciente. Este proceso evolutivo de la esfera de conciencia, de acuerdo con lo visto, es vivenciado por el Pasú con un símbolo sagrado, que se expresa como signo espiral. El símbolo sagrado del Pasú emerge a la conciencia cuando éste efectúa una reflexión sobre sí mismo, cuando aprehende al esquema de sí mismo, es decir, cuando el sujeto consciente piensa a la esfera de conciencia como objeto de su pensar. Entonces ve al símbolo sagrado de sí mismo, a la espiral continua de su propia historia. Tal reflexión puede interpretarse analógicamente en la figura 56, imaginando que miramos desde el Pasú, es decir, desde la esfera más oscura, hacia el plano arquetípico, en forma paralela al eje del tiempo trascendente. Si el hilo de la conciencia, la historia del microcosmos, es un proceso continuo que va del Pasú al arquetipo, simbolizado en la figura por la curva hélix, ¿qué veríamos al mirar del modo indicado? Respuesta: una espiral plana, vale decir, el símbolo sagrado del Pasú,
la expresión de sí mismo. Semejante visión está representada en un recuadro aparte bajo el título Tapasigno del registro óntico y es idéntica a la figura 41. En este ejemplo cabe destacar que, por girar helicoidalmente en torno al eje del tiempo trascendente, cada punto de la curva, es decir, cada momento de la conciencia, es perpendicular a dicho eje, o, lo que es lo mismo, en cada instante la conciencia es transversal al tiempo trascendente. Y tal hecho corresponde analógicamente con la realidad, puesto que la conciencia del Pasú es tiempo inmanente, una especie temporal propia de la esfera de conciencia, del interior del microcosmos óntico, que fluye transversalmente al sentido del tiempo trascendente del macrocosmos. Debemos notar, empero, que esta correspondencia analógica entre la curva hélix y el hilo de tiempo inmanente de la conciencia del Pasú es una característica que diferencia fundamentalmente a la figura 56 de las figuras 48 o 51. En ellas, la curva helicoidal representa al impulso evolutivo de la naturaleza arquetípica universal de los entes específicos, caballo o átomos, que no posee carácter temporal propio. La curva hélix, por el contrario, expresa la serie temporal del tiempo inmanente, porque la evolución progresiva del Pasú apunta particularmente a su autonomía óntica, a la consecución de un tiempo propio del microcosmos que lo contenga y abarque desde adentro, un tiempo íntimo, esencialmente diferenciado del tiempo trascendente del macrocosmos por efecto de su principio de anisotropía. Notemos por último que un tiempo tal, íntimo del ente, ha sido representado en la figura 56 como curva exterior al ente, proyectada en el espacio analógico del macrocosmos. Esto debe ser interpretado así. La curva hélix, tomada en toda su extensión como en la figura 56, solo representa a la historia de la esfera de conciencia, y por eso su representación solo puede ser un recuerdo, el registro del acontecer de la conciencia. Entonces, solo es actual el punto de la curva, el instante que coincide con el ente. Los restantes puntos corresponden a instantes pasados.